Estamos en la segunda parte de la serie El fruto prohibido y las dos simientes. En el video pasado hicimos una introducción al tema y abarcamos el primer argumento de la serie, llamado El fruto prohibido es un acto sexual, en donde concluimos precisamente que Adán y Eva realmente no pecaron comiendo de un fruto literal, sino que realmente ellos cometieron acto sexual ilícito con la serpiente, y producto de tal transgresión se genera en el mundo la existencia de dos simientes en el vientre de la mujer, que se confrontarán entre sí hasta el fin de los tiempos. Aclaro que más allá del resumen, es importante que veas el video anterior antes de escuchar este si aún no lo has visto. De lo contrario, no entenderás de lo que hablaremos en los siguientes argumentos, porque todos los videos están conectados de principio a fin. Así que te invito a disfrutar de la serie en orden. Sin más retraso, vamos con el segundo argumento de la serie. No existe la paternidad espiritual ni su simiente. Aclaro que cuando hablo de la existencia de la paternidad espiritual, no estoy incluyendo a la paternidad de Dios, obviamente, sino toda aquella paternidad proveniente de otros seres fuera de Dios que se hace llamar espiritual, lugar que solo le corresponde al Altísimo. Me explico. Muchas personas aceptan que Génesis afirma que producto del pecado en Edén se generó en el mundo dos linajes, los hijos de Adán y los hijos del diablo, pero dichos hijos son espirituales y no biológicos. Satanás posee realmente una descendencia, una simiente, pero espiritual. De esa manera, descartan por completo el hecho de que haya habido contacto sexual entre la serpiente y la mujer, desacreditando la teoría. Pero hoy vamos a ver que estas afirmaciones no tienen sustento alguno al pesarlas en la balanza de la palabra de Dios, que es la verdad. En la Biblia existen principalmente dos tipos de padres. Están, por ejemplo, los padres biológicos o terrenales, que puede ser la persona que te engendra o un antepasado. La persona que te engendra es literalmente tu papá, y un antepasado puede ser un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo y hasta donde quieras llegar. Ellos también pueden ser llamados tus padres, no por haberte engendrado, sino por descender de ellos. Un ejemplo lo vemos en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David vivió aproximadamente 1000 años antes que Jesús y Abraham 2000 años antes que Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús es hijo de ambos? Simple, porque Él desciende de ellos. Estos son los padres biológicos o terrenales. También está el Padre espiritual, que solo puede ser Dios quien sopla el Espíritu. Mateo 23:9 dice: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús está diciendo, bajo contexto, que a nadie podemos llamar Padre más que a Dios, aunque sea una autoridad o ministro de Él, porque en la tierra nadie puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, porque Él es el único capaz de soplar el Espíritu y por ende el único capaz de ser tu Padre espiritual. Porque si tu Padre biológico es tu Padre biológico porque biológicamente te engendró, entonces Dios es tu Padre espiritual porque Él espiritualmente te engendró. Creó tu espíritu a través de su soplo, cosa que solo el Dios eterno puede hacer. Es tu Padre espiritual porque espiritualmente te engendró. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Solo el Espíritu de Dios puede crear vida espiritual a través de su soplo. Por eso es nuestro Padre espiritual. Ahora bien, ¿el diablo puede engendrar espiritualmente? ¿Puede el diablo soplar de su espíritu y crear vida espiritual así como lo hace Dios? Por supuesto que no. El diablo no posee esa cualidad divina, ni tampoco ningún hombre en la tierra. Solo Dios puede crear vida espiritual y por ende ser nuestro Padre espiritual. Por lo que al concluir esto también concluimos otra cosa, que cuando Génesis 3:15 dice que la serpiente tiene una simiente, un linaje, una descendencia, está hablando de hijos biológicos, porque espiritualmente el diablo no tiene y no puede poseer al no ser Dios. Por lo que se refuerza el punto que abarcamos en el video anterior. Para que haya una simiente, forzadamente tuvo que haber habido un contacto sexual. Ahora bien, con respecto a la paternidad, mucha gente se confunde demasiado con diversos pasajes bíblicos que supuestamente dan a entender que existen los padres y madres espirituales, aunque realmente no es así. Pasajes como 1 Corintios 4:15, en donde Pablo dice:
Pues, aunque tengan 10.000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. 1 Juan 2.1, Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando Elías subía en el torbellino, en 2 de Reyes 2.12, lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. La profecía de Dios al sacerdote, cuando dijo en Isaías 22:21, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu tabalarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y por último, para hablar de madres espirituales, utilizan Jueces 5:7, que dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. También hay otros pasajes similares a lo largo de la Escritura. Según muchos maestros, estos pasajes demuestran la existencia de padres espirituales. Sin embargo, esto carece de sustento bíblico. En primer lugar, en ningún lado se encuentra el término padre espiritual. En ninguno de estos pasajes se enseña que a las autoridades se les pueda llamar padre espiritual. Eso sería ir en contra de las enseñanzas de Jesús. Y en segundo lugar, la Biblia provee la información suficiente para saber qué clase de padres son los nombrados anteriormente. A estos padres se les puede llamar padres en la fe, adoptivos, gobernantes, entre otros, que son personas que cumplen un rol de mentor o líder. Personas como Eliakim o Débora son llamados padres por ser gobernantes de un determinado territorio, y Pablo, Elías, Juan, entre otros, son llamados padres porque a través de ellos muchas personas entraron en el reino de Dios, y ahora ellos son mentores de estas personas. Por eso no son padres espirituales, sino que la Biblia dice que son padres en la fe. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, no espiritual, sino en la fe, porque tienen un mismo pensamiento, como lo dice Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Son hijos en la fe porque viven en un mismo sentir, pero de ninguna forma son hijos ni padres espirituales, porque solo Dios puede engendrar espiritualmente, de modo que forzadamente la simiente de Satanás es biológica. Otro punto a comentar es tener bien en cuenta ¿qué es una simiente? Una simiente es un linaje, es decir, una sucesión de nacimientos bajo una misma rama biológica. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, y continúa. Es la descendencia de una persona. La palabra simiente abarca todo este concepto y no solo un hijo en singular. El punto de esto es que la descendencia solo la puede producir el cuerpo. Dios puso la capacidad de transmitir información genética a través de las funciones del cuerpo, de manera que la simiente solo puede ser biológica dentro del mundo físico. Por lo que si se argumenta que la simiente de Satanás es espiritual, entonces eso quiere decir que tendrán que existir los tatarabuelos espirituales, los bisabuelos espirituales, los abuelos espirituales, nietos, bisnietos, entre otros, porque eso es precisamente una simiente. No solo un hijo en singular, sino todo un linaje, una sucesión de nacimientos bajo una misma rama, la descendencia. Pero eso no es bíblico, porque espiritualmente nadie puede crear vida, solo Dios quien sopla el espíritu. Algo que refuerza aún más que la simiente de Satanás es biológica y no espiritual, es que sabemos que la simiente de la mujer es biológica, porque tenemos la información que nos brinda las genealogías, en donde vemos claramente que Jesús desciende de Adán, es decir, el mismo Dios que es espíritu se encarnó en un cuerpo que posee la genética pura para así poder cumplir con las profecías, porque inherentemente la simiente de la serpiente se vuelve claramente biológica. En otras palabras, si la simiente de la mujer es biológica, entonces también es biológica la simiente de la serpiente. Está en la misma condición según Génesis 3:15 y las demás genealogías, porque queda más que evidente que fuera de la paternidad de Dios Espíritu, la simiente espiritual no existe, porque solo Dios puede soplar el aliento de vida, y los supuestos padres espirituales son en realidad padres en la fe o de otro tipo, por lo que, en conclusión, la simiente de Satanás es biológica tal y como es biológica la simiente de la mujer. Antes de pasar al siguiente argumento, es bueno tener en cuenta qué personajes importantes forman parte de la simiente pura, el linaje santo.
Según las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, la simiente de Adán comienza con el mismo y le sigue personas como Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, y por ende también el pueblo de Israel desciende del linaje santo. Otros personajes son Moisés, Aarón, Josué, Gedeón, Sansón, Samuel, David, Salomón, Isaías, Josías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Esther, María, José, los apóstoles y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el texto dice que alguien es hijo de Adán, Abraham, David o del pueblo de Israel, en el fondo realmente se está diciendo que ese alguien es descendiente del linaje puro. Es importante tener en cuenta esto para los argumentos que seguiremos viendo. Tercer argumento, Caín no es hijo biológico de Adán. En este argumento voy a reforzar el hecho de que Caín no es hijo de Adán. En la Biblia hay dos maneras de describir la engendración de alguien. Eso depende si se habla desde un punto de vista de un hombre o desde una mujer. Por ejemplo, tenemos la engendración por hombre en 1 Crónicas 8:1. Benjamín engendró a Bela, su primogénito. 1 Crónicas 8:33. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonathan. El lenguaje que siempre se utiliza cuando se dice que un hombre engendra es tal persona engendró a tal. Pero el lenguaje cambia cuando se trata de una mujer. Leamos el lenguaje que utiliza Génesis 4. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. En la engendración por mujer se utiliza siempre el pronombre la cual, y también concibió y dio a luz. Es así como normalmente se redacta una oración cuando se dice que una mujer engendra. Ahora, hablemos más sobre el pronombre la cual. El pronombre la cual en este contexto puede ser usado de dos formas diferentes. La primera es simplemente usar la engendración por mujer en la oración en vez de redactar como un hombre engendra. La primera es elegir simplemente usar la engendración por mujer en la oración en vez de usar la engendración por hombre. Se redacta como lo hace una mujer según lo que el escritor quiere usar. Pero también sirve para otra cosa. También sirve para excluir la paternidad de alguien. Y eso lo podemos comprobar en la genealogía de Mateo 1. Mateo 1 del verso del 1 al 4. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Como pueden ver, en toda la genealogía se utiliza la engendración por hombre. Sin embargo, a último momento el autor cambia de engendración por hombre y utiliza la engendración por mujer. Y sucede en un caso muy particular. Leímos hasta el versículo 4, ahora saltemos al verso 16, en donde termina la genealogía. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En la genealogía se utiliza la engendración por hombre, pero en esta última oración se cambia bruscamente a engendración por mujer cuando llegamos a Jesús. ¿Por qué? Es muy sencillo. José no es hijo biológico de Jesús. Por eso el autor no continúa con la engendración por hombre y cambia a engendración por mujer, porque Jesús sí fue nacido de María, pero no por José. De tal forma que al redactar el texto de esta forma, se excluye la paternidad de José hacia Jesús cuando se utiliza el pronombre la cual, atribuyendo maternidad, pero no paternidad. Ahora, ¿cómo conectamos esto con el tercer argumento que estamos abarcando? Pues en el hecho de que, así como se utiliza el pronombre la cual para excluir la paternidad de José hacia Jesús, también se utiliza el pronombre la cual para excluir la paternidad de Adán hacia Caín. En Génesis 4, del 1 al 2 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. En este pasaje también se utiliza el pronombre la cual, de manera que también se puede interpretar que la paternidad de Adán hacia Caín puede ser excluida.
No digo que este argumento sea definitivo, pero en conjunto con los puntos abarcados anteriormente y los siguientes, este pasaje excluye a Adán de ser el padre biológico de Caín, así como excluye la paternidad de José hacia Jesús. Ahora bien, este es un pasaje controversial por poseer una narración confusa. Por eso mismo voy a colorear palabras importantes. Primero, al principio de la oración dice en verde: conoció Adán a su mujer Eva, lo que da a entender que producto de la relación entre Adán y Eva nació Caín, y por ende Adán es padre de Caín, puesto que la palabra conoció en este contexto sirve para decir que ambos tuvieron acto sexual. Pero esto tiene diversas explicaciones. En primer lugar, ya vimos en el capítulo anterior la existencia de las dos simientes biológicas en Génesis 3:15, de forma que es un hecho, y por ende se debe interpretar el capítulo 4 teniendo en cuenta lo que ya se nos dijo en el capítulo 3. No se puede interpretar el final de una historia sin entender el principio. Sí es verdad que Adán conoció a Eva y luego nació Caín, pero ya sabemos cómo ocurrió la historia completa. Primero Eva tiene relaciones sexuales con la serpiente y concibe de ella, y luego tiene relaciones sexuales con Adán y concibe de él. Por eso nace primero Caín, hijo de Satanás, y luego Abel, hijo de Adán. Por lo que sí, Adán conoció a su mujer y luego nació Caín, pero sabemos que previamente fue la serpiente quien conoció a Eva, por lo que el primer hijo que nació fue del mismo Satanás, Caín, y el segundo de Adán, Abel. En segundo lugar, la oración en rojo dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón, dando a entender que fue gracias a Dios y por su voluntad que Caín nació, lo cual contradeciría todo lo explicado anteriormente, ya que si la concepción de Caín fue producto de un acto malicioso, entonces, ¿por qué Eva dice que fue por voluntad de Dios o por un favor de Dios? Aquí es donde entra otra de las diversas explicaciones. El problema radica en qué dice realmente el hebreo, ya que lo que realmente estamos leyendo es una versión en español del año 1960. En hebreo, el pasaje de Génesis 4:1 está redactado de tal forma que no puede ser comprendido. No se puede entender lo que exactamente quiere decir el texto, pero peor aún, mucho menos se da a entender que el pasaje afirme que por voluntad de Dios Eva tuvo a Caín, puesto que en hebreo realmente se lee: y el hombre conoció Eva, su mujer, y concibió, y dio luz, Caín, y dijo: he producido hombre a Yahweh. El interlineal hebreo claramente expone que el pasaje es de difícil interpretación en lo que afirmó Eva respecta, pero claramente en ningún momento dice que por voluntad de Jehová Eva dio a luz a Caín, sino que esto fue algo agregado en diversas traducciones, pero que realmente no se menciona en el hebreo. Sin embargo, los judíos, quienes conocían a la perfección sus propios escritos y eran entendidos en la palabra de Dios, transcribieron diversos libros de la palabra de Dios del idioma hebreo al arameo, para que así los judíos que habían dejado de comprender el hebreo pudieran seguir leyendo la palabra de Dios en su nuevo idioma, el arameo. A estos escritos se les conoce como targumines, son traducciones de la palabra de Dios del hebreo al arameo. Veamos qué dicen los targumines en Génesis 4:1. Génesis 4:1 del Targum Jonathan. Y Adán supo que su esposa Eva había concebido de Samael, el ángel, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y él era como de los que están en lo alto y no como los de abajo. Y ella dijo: tengo un nombre del ángel del Señor. Este Targum redacta de forma más completa lo que realmente se intentaba decir originalmente en Génesis 4:1. Según esta traducción, se afirma que Eva había concebido de Samael, el ángel, que es el mismo Satanás, y queda embarazada y producto de eso nace Caín. Y lo que realmente Eva quiso decir es: tengo un hombre, o nació un hombre, he adquirido un varón por el ángel del Señor. Otra traducción es Génesis 4:1 del Targum palestino. Y Adán conoció a su esposa, Eva, que había deseado al ángel, y ella concibió y descubrió a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Y el texto sigue. Otra palabra subrayada importante es la palabra en azul, la palabra después. Y esto tiene que ver con la forma en que se redacta este primer versículo del capítulo 4. Porque dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Es obvio que este texto está resumiendo toda la historia.
Es decir, el texto no está queriendo decir que literalmente, después de que Adán y Eva se relacionaron sexualmente, inmediatamente después nació su hermano Abel, sino que es obvio que se sobreentiende que pasaron 9 meses después del acto sexual y luego nació Abel, aunque el texto no lo mencione. Y eso es porque el texto está resumido. Eso sucede normalmente cuando se quiere redactar un documento histórico en donde se le da importancia a eventos importantes y no entran en detalle con otras cosas que ya se pueden asumir. Es por eso que, por más que el texto no mencione que primero Eva tuvo acto sexual con la serpiente y luego con Adán, eso no quiere decir que no haya ocurrido, porque el texto está resumido. Y además de eso, ya sabemos que en el capítulo 3, es decir, en el capítulo anterior y otros pasajes de la Biblia, ya dan a entender que sí, que Eva tuvo relación sexual con la serpiente antes que con Adán. Entonces es importante aclarar eso. Pero también aclarar algo. Sabemos que Eva, casi en el mismo momento, tuvo relaciones con la serpiente y también con Adán. Es decir, Eva, de un único embarazo, da a luz a Caín y luego da a luz a Abel. La historia no da a entender que primero Eva tiene relaciones con la serpiente, luego nace Caín y después Adán tiene relaciones con Eva y nace después Abel, siendo que Eva queda embarazada 2 veces. No, sino que Eva, de un solo embarazo, da a luz a 2 hijos. Y eso lo podemos comprobar cuando leemos Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. El segundo embarazo de Eva fue en Génesis 4:25, cuando de nuevo Adán conoce a su mujer y da a luz a Set. Es decir que en total Eva tuvo 2 embarazos. En un embarazo, producto de 2 actos sexuales, tiene a Caín y Abel, y en un segundo embarazo da a luz a Set. Eso quiere decir que Caín y Abel eran mellizos o gemelos. El mismo Génesis te está afirmando lo que ocurrió exactamente en detalle con Adán y Eva y las 2 simientes. Eva queda embarazada de 2 hijos y posteriormente en un segundo embarazo da a luz a Set, lo cual eso convierte a Caín y Abel en mellizos o en gemelos, respaldando aún más el gráfico mostrado anteriormente. Ahora bien, sabemos que Caín mata a Abel y luego de que Abel muere es que Adán y Eva conciben a su tercer hijo, y acá sucede algo muy importante. Génesis 4 del 25 al 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vamos a leer hasta ahí. Eva dijo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Cómo es que Set puede sustituir a Abel? Es decir, un hijo nuevo no puede sustituir a alguien que ya murió. Un hijo perdido es un hijo perdido, por más que luego tengas más. Entonces, ¿por qué Eva dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín? Porque tenemos que entender que este conflicto entre Caín y Abel no solamente era un conflicto entre hermanos, sino un conflicto entre 2 simientes. Vamos a graficarlo. Tenemos a este trío, Eva, Adán y el diablo, y tenemos a sus descendientes. Cuando Caín mata a Abel, no solamente mata a su hermano, literalmente, sino que Caín elimina la simiente de Adán y de la mujer, quedando solamente la simiente de la serpiente. Por eso, cuando Adán y Eva tienen a su hijo Set, Eva dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Porque cuando Set nace, se reaviva, vuelve a surgir la simiente pura de Adán y Eva. De tal manera que ahora sí, Set fusiona de sustituto de Abel al reavivar la simiente pura, el linaje puro que se había perdido por causa del asesinato de Caín, volviendo a existir nuevamente en la tierra las 2 simientes. El texto dice en rojo, a quien mató Caín. Caín manifestaba el mal, y si leen el capítulo completo van a ver que su descendencia manifestaba el mal. ¿Por qué? Porque manifestaban la esencia, la genética de su padre, que era el maligno, era el diablo. Mientras que las oraciones finales dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar en nombre de Jehová.
La descendencia pura manifestaba el amor hacia Dios, manifestaba las buenas obras, porque manifestaban la genética y la esencia pura que Dios había puesto en sus padres, en Adán y Eva, en contraposición al comportamiento que manifestaban los hijos de Satanás. En un solo pasaje vemos el comportamiento de ambas simientes, porque se trata de eso, dos linajes con genética y esencias distintas que manifiestan el comportamiento de sus padres, la maldad del diablo y el diseño puro que Dios había puesto en Adán y Eva y que ahora es transmitido a través de Set. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. En hebreo, donde en amarillo dice hijo, realmente se utiliza la palabra sera, por lo cual le damos otra versión más acertada. Génesis 4:25 en la versión del oso dice, y conoció Adán aún a su mujer y parió hijo y llamó su nombre Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel. Eso es lo que dice originalmente el texto en hebreo, Dios me ha dado otra simiente por Abel. Siempre la visión de Adán y Eva con respecto a lo que estaba sucediendo con sus hijos no solamente abarcaba una concepción en un conflicto entre hermanos, sino un conflicto entre simientes. Cuando Caín mata a Abel, Adán y Eva entendían que Caín había eliminado la simiente pura y por eso al nacer Set entendieron que Set reemplazaba a Abel, surgiendo así una nueva simiente y restableciendo la simiente pura, el linaje puro de quien más tarde descendería el mismo Mesías, continuando así con el conflicto entre ambas simientes. Si en las versiones más actuales hubieran traducido correctamente la palabra simiente en lugar de hijo, todos hubieran entendido que cuando Dios decía en Génesis 3:15, pondrá tu simiente contra la simiente de ella, se hubiera entendido que eran hijos biológicos, porque hablan de lo mismo. La palabra en hebrea es sera, que significa linaje, descendencia, simiente. Lo más acertado es usar la palabra que realmente se utilizó en hebreo, que es la palabra simiente. Habla de descendencia. Otra versión muy acertada es la versión Peshita, que dice, y Adán tuvo otra vez intimidad conyugal con su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, pues dijo, me ha concedido Dios otra descendencia en lugar de Abel. Aunque la palabra simiente es la traducción más correcta, la palabra descendencia también es muy acertada. Vimos anteriormente la genealogía de Jesucristo, y así como Jesucristo tiene su genealogía, también Adán tiene su genealogía. En Génesis 5 del 1 al 4 dice, este es el libro de las genealogías de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set es el segundo hijo de Adán y tercer hijo de Eva. Pero acá hay un problema. Si supuestamente Caín es hijo de Adán, ¿por qué Caín no aparece en la genealogía de Adán si es hijo de él? Tiene sentido que Abel no aparezca en la genealogía, porque Abel murió, no dejó descendencia. Pero Caín sí, Caín tiene todo un linaje. Entonces, ¿por qué, si Caín supuestamente es hijo de Adán, por qué no aparece en la genealogía de Adán? ¿Por qué la genealogía de Adán comienza con Set y no con Caín? Pues porque Caín no es hijo biológico de Adán, no hay registros de él. Algunos dirán, bueno, es que el autor quiso escribir solo a personajes importantes dentro de las genealogías, nombrando solamente a uno de los hijos o a uno de sus hermanos. Pero esto pierde el total sentido, porque en el mismo capítulo, en Génesis 5:23, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. El autor en el mismo capítulo menciona a 3 hijos de Noé y no solamente a uno. Mencionó a 3 hermanos y no solamente a uno solo. Siendo así, ¿qué le costaba al autor mencionar también a Caín y a Set dentro de la genealogía de Adán? Sin embargo, el autor solo se limitó a decir que Set es hijo de Adán. Y esto se repite en Génesis 6 del 9 al 10. Estas son las generaciones de Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se repite también en Génesis 10:1. El autor no tiene problema con nombrar a más hijos o a más hermanos, por lo cual da a entender, al no incluir a Caín en las genealogías de Adán, que Caín no es hijo de Adán. Algunos dirán, bueno, Caín no es mencionado en las genealogías porque al matar a su hermano Abel y ser expulsado, fue destituido de ser hijo de Adán. Esto en primer lugar carece de sustento bíblico. Y en segundo lugar, hay otra historia similar
de medios hermanos, la historia de Isaac e Ismael, en donde Ismael también intenta matar a su medio hermano Isaac, y Ismael es expulsado del campamento. Y sin embargo, aún así es mencionado en las genealogías de Abraham. Primera de Crónicas 1:28, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Por lo cual, que alguien sea expulsado no lo destituye de ser hijo de tal persona. Por lo cual sigue vigente que Caín no es hijo de Adán porque no es mencionado en su genealogía. Además de eso, 1 Crónicas 1, del 1 al 4 dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Malalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, y Sem, Cam y Jafet. En un mismo versículo vemos todos los puntos que estuvimos hablando en esta pantalla. La genealogía de Adán comienza con Set, no se menciona a Caín, pero el autor sí menciona más hijos de alguien como Noé, que menciona a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Si Caín fuera hijo de Adán, ¿qué le costaba al autor poner Adán engendró a Caín y a Set? No, solamente se limita a poner a Set, por lo cual queda totalmente reforzado que Caín no es hijo de Adán porque no aparece en sus genealogías. No aparece en ninguna genealogía que vimos hasta ahora, ni tampoco aparece en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3. En ningún lado se registra que Caín es hijo de Adán, solo hijo de Eva. Y como vimos anteriormente, es hijo de la serpiente. 1 Juan 3:12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Caín, al ser hijo de Satanás, posee su genética maligna y por ende también posee su apariencia. Por eso Génesis 4:1 del Targum Jonathan dice: y Adán supo que su esposa Eva había concebido de Samael, el ángel, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y él era como los que están en lo alto y no como los de abajo. Y ella dijo: tengo un nombre del ángel del Señor. Caín, al poseer la genética de Satanás, él era como los que estaba en lo alto y no como los de abajo. Su imagen era como la de Satanás porque Satanás había descendido, había caído de lo alto y por lo tanto tenía su semejanza, su apariencia, porque Caín era del linaje impuro, muy contrario a lo que sucede con Set, que era del linaje puro. Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La apariencia de Set era como la de Adán, porque él descendía realmente del linaje puro. No se dice eso de Caín, se dice de Caín que él era como los que están en lo alto y no como los de abajo, por haber sido concebido del ángel Samael, que es el mismo Satanás, el maligno. Por lo cual, cuando pones todas las piezas en la mesa, se hace evidente que Caín no es hijo biológico de Adán, sino que es hijo biológico de la serpiente. En esta segunda parte vimos 2 argumentos más. El primer argumento se titula: no existe la paternidad espiritual ni su simiente. En este argumento vimos que fuera de la paternidad de Dios, quien obviamente es nuestro Padre espiritual porque Él sopla el Espíritu, no existe otra paternidad espiritual. Es decir, tanto los ángeles como los seres humanos no pueden ser padres espirituales, porque para ser padres espirituales deben engendrar espíritus, como lo hace Dios a través de su soplo. Y eso solamente lo puede hacer el mismo Dios, por lo cual los padres espirituales no existen. Y por ende tampoco existe la simiente espiritual, por lo que forzadamente la simiente de Satanás debe ser biológica, y aquellos pasajes que aparentaban decir o dar a entender que existían los padres espirituales realmente eran otro tipo de padres, como por ejemplo padres en la fe o gobernantes. Y en el tercer argumento de la serie vimos que Caín no es hijo biológico de Adán. Vimos como el pronombre la cual excluía la paternidad de José hacia Jesús y de esa misma forma también excluye la paternidad de Adán hacia Caín. Vimos también como Eva decía que Set era una simiente que sustituía la simiente de Abel, dando a entender que Caín es de otra simiente distinta. Y vimos también que en las genealogías no hay registros de Caín, de forma que Caín no es hijo biológico de Adán, sino que vimos que realmente es hijo de la serpiente, como lo dice la misma Biblia en 1 Juan 3 y en los Targumines, que es palabra de Dios traducida del hebreo al arameo. Sin más que agregar, los bendigo y nos vemos en la siguiente parte de la serie, que será la última, en donde abarcaremos los 3 últimos argumentos para terminar con esta etapa. Yo me despido y que Dios los bendiga.